aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire qué palabra tan hermosa. Muchas son las palabras del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Quién no tiene aflicciones hoy en día? Con lo que cosas que le pasan a los hijos que nos llegan a nosotros exactamente. Tribulaciones cuando estamos enfermos, cuando falta un trabajo y que hay que pagar la renta, hay que pagar los biles, todo eso trae tribulación en los hogares. Sí. En los hogares los matrimonios tienen tribulaciones entre sí, porque son dos caracteres diferentes, pero si no comparten las mismas cosas, también hay tribulaciones, hay problemas. Entonces, ¿qué nos queda? Orar, pedir al Señor, que Él es el único que nos puede sacar de cada tribulación, de cada necesidad, porque dice que de todas ellas nos librará. Amén. Así que, mis hermanos, yo les digo que solamente hay que confiar. Creer que Dios es Dios, que Él está en su trono y que Él de ahí no se va a mover, pero que Él tiene cuidado de nosotros, especialmente de sus hijos. Amén. Miren en este tiempo cuántas cosas están sucediendo, cuántas cosas, pero así nos lleguen a nosotros. El Señor ahí mismo va alineando cada necesidad, cada cosa. Cuando clamamos a Él, siempre nos responde. Por eso Él dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros hay cosas que no conocemos, pero sabemos que los pensamientos de Dios son de bien para cada uno de nosotros. No importa la situación, si acudimos a Él. Así es. Seguimos en el Salmo 34, 4, que dice así. Salmo 34, 4 dice así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar. Cuando clamamos, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Okay. Así que busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Miren, no es de uno ni de dos, de todos. Cuando nosotros le buscamos en oración y ruego, como dice su palabra, Él siempre nos escucha, Él siempre está ahí, siempre nos responde y Él quita todo temor. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Él plenamente. Así es. Entonces todo temor se va cuando creemos y le dejamos la carga. Porque cuando nosotros clamamos a Él, ok, muy bien todo, y ya dejamos ahí, le pusimos lo que íbamos, el problema que teníamos. Pero más tarde volvemos en la misma, ay Señor, mira, ¿qué hago? Le estamos quitando la carga. Ese es como el que tiene un saco lleno de cosas pesadas, las lleva cargadas, pero luego lo baja para descansar, ¿verdad? Ahí, y en vez de dejarlo ahí, vuelve y lo carga y arranca con él. Esa es la cosa. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada eso? No. Podemos ver los milagros. Entonces no tenemos fe. No. Por eso dice, solamente confía. Amén. Porque Él es el Señor. Amén, amén. Así que seguimos aquí en el 34:5. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. 34:5. Anoten para que después puedan estudiarlo. Bueno, seguimos en el 6, 5 y 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No es el primero que dice, busqué a Jehová, no. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando estamos angustiados en un momento de desesperación, porque llegan esos momentos, no han llegado a todos. De la tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Él enseguida está ahí para escucharnos, para protegernos, para contestarnos. Porque en medio de las tribulaciones, ¿a quién clamamos? Muchos van a donde el vecino, le tocan la puerta, donde el hermano, el tío, y llaman a todo el mundo por teléfono. No, clama a mí.
Y yo te responderé Así y te es. enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la Señor, realidad. amén. Entonces, por eso dice este salmo hermoso también, este versículo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas Amén. sus angustias. Así que, Amén. mis hermanos, yo Amén. creo que esta palabra es hermosa. Sí. A mí me ministraba mucho cuando yo lo estaba leyendo o estudiándolo. Bonita. Entonces, por favor, podemos ir a Romanos 10, por favor. Romanos 10, dice así. Sí. Por eso es que hay que estudiar la Biblia para que nadie nos engañe. Así es. Así es. Romanos 10, 11, que dice la palabra, dice así, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Mire esto, Amén. todo el que cree en el Señor, en su palabra, no es avergonzado. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Por eso nosotros no nos podemos avergonzar cuando estamos en público y hablar la palabra. No. Por eso a mí me gusta. Mire que a mí no es que me guste ir a la clínica, pero cuando me toca ir, Por algo me es. pongo ahí y eso está lleno de personas mayores. Todos somos mayores, Imagínate. unos más que otros. Pero cuando empiezo por algún lado que se me da la manera, yo abro la boca y Claro. hablo para que el último de edad Oiga. escuche. ¿Por qué? Porque la palabra no vuelve vacía a Yo nadie. también hago igual. No es igual. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Y cuando el Señor venga y que nos pida cuenta, ¿qué le decimos? No, es que me dio pena. ¿Para qué te Ajá. di mi palabra? Y perdona que interrumpa, a veces por uno habla. Sí. Por eso es que no Sí, nos cierto. tenemos que avergonzar de esta palabra tan hermosa que el Señor dejó. Muchos dicen, ay, pero esa palabra la escribieron hombres. Sí, hombres llenos del Espíritu Santo. Por eso la Escogidos. escribieron. No fue cualquier hombre. Fueron hombres escogidos por Dios. Porque nadie llegó allí por su cuenta. Y mire nosotros ahora, ¿por qué estamos en los caminos del Señor? Porque el Señor nos estuvo buscando y nosotros fuimos necios. No llegamos pero llegamos. Y eso es lo más importante. Porque sabemos que tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Muchos se hacen los ignorantes, los que no se dan cuenta, pero se los va a coger descuidados. Porque dice que Él llegará como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque en unas partes está de noche, otras de mediodía, otras de mañana, sí. y sucesivamente son diferentes horas. Entonces no sabemos la hora ni el día Así es. que va a llegar. Sí, la gente del mundo está desprevenida porque Satanás le tiene la mente entenebrecida, los tiene cegados. Ellos no se dan cuenta, ellos no quieren saber nada del Señor para no tener compromiso con Él. Oyeron, mis hermanos, A mí no me quieren dijo una compromiso, señora. pero cuando Él venga Él viene por su iglesia, una iglesia santa, una iglesia limpia de pecado, y que ya nos hayamos ido, entonces ahí va a venir el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a comenzar, se va a declarar, el Espíritu Santo se va. Sí. Entonces ahí se declara el anticristo. Ay. Y ahí él llega mansito, dando, así como está el gobierno ahora mismo para ganar votos. Ellos están ayer que escuché en la televisión, que ahora le han ofrecido residencia aquí en los Estados Unidos a los homosexuales de los países de Centroamérica y todas partes donde tienen persecución,
porque temen por su vida. Ellos pueden aplicar y les dan la entrada al país porque es contra su vida. O sea que el país se va a llenar de puros homosexuales y puro pecado, y esto va a seguir creciendo peor que Sodoma y Gomorra. Ese ha sido el plan durante todo este gobierno. Este es el plan. Digo que han dejado la Esa es la realidad, mis hermanos. Bueno, vamos ahora, por favor. Hay tantas cosas. Sí, Romanos 10:11, que ya lo acabamos de estudiar. Ahora vamos al Salmo, a ver qué dice la Biblia en el Salmo 22:4. 22:4. Mire esto. La palabra de Dios para mí es hermosa por a donde quiera que sea. Que dice así. Salmo 22:4. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Va el 5. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ya sabemos que el pueblo de Israel allá en Gosén, que quedaba en Egipto, pegado ahí mismo, era el pueblo que era martirizado por los del faraón, por los egipcios. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo ellos los hostigaban dándoles malos tratos en todo momento. ¿Cuánto no sufrió el pueblo? 430 años, dice la Biblia. De sufrimiento. Hasta que un día clamaron al Dios Todopoderoso. Y Él los libró, Él mandó al que los iba a librar, que salió de su mismo pueblo, pero fue preparado allá en Egipto con los del faraón, porque era un príncipe. Moisés era un príncipe. Entonces, pero ¿qué no hizo también con él? Lo sacó, lo llevó al desierto 40 años a cuidar ovejas. Que se le olvidó hasta hablar, por eso él se volvió tartamudo, porque él era un hombre de mucha palabra, lo dice la palabra de Dios, y él se volvió tartamudo porque él no hablaba sino con las ovejas, con todo el mundo allí. ¿Qué iba a hacer? Pero preparó a su hermano Aarón también para que él hablara por él. Entonces Dios todo lo tiene medido. Entonces por eso es confía. En aquel momento ellos confiaron, clamaron a él y él los escuchó. Él estaba esperando que su pueblo clamara, pero estaba conforme al juguete, al hambre, a todo. Entonces por eso es que tenemos que clamar con tiempo. Claro. Aquí estamos también en Romanos, volvemos a Romanos, por favor. Romanos 2. A mí me gusta ir al pie de la letra, porque aquí no se engaña a nadie. Aquí el que quiera ser engañado se engaña solo, porque siempre estamos con la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Dice Romanos 2:8, dice así: pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Así que el que hace maldad, el que hace lo malo, si no se arrepiente, no se vista que al cielo no va. Y estos son tiempos peligrosos, tiempos que tenemos que estar en espera, porque no se sabe el momento. Entonces son tiempos de tribulación, ¿sí? Y de todas angustias. ¿Por qué? Porque son tiempos fuertes, con todo lo que estamos viendo. Guerras por allá, guerras por acá, las pandillas acaban. Tanto pandillero que ha entrado y gente criminal al país, están acabando con los que vivimos aquí. Sí. Y no es que seamos racistas ni nada, todos venimos de diferentes partes.
por favor. Pero Pero el está- malo busca el ¿Saben qué está mal. pasando en California? Entonces, Que No. miren lo que sigue diciendo en el 9. Tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, o sea, todo en general. Todos. Porque la palabra ya se está difundiendo en todas partes del mundo. Para que nadie diga, no escuche. Sí. Porque llega por todos los medios de comunicación. Antes no habían estos medios. Cuando estaba Jesús aquí, iban en barco, iban a caballo, en burro. No iban a alcanzar, pero él extendió, ¿cómo le diré yo? Él preparó gente para este tiempo, para que escribieran este libro, la Santa Biblia, y ahora nosotros estemos disfrutando de ella, no malgastando el tiempo, sino disfrutando, aprendiéndola. Así que volvamos al Salmo 25, por favor. Salmo 25, 3, que dice así. Ya estaba Salmo en este. 25:3. 25, 3. El Salmo 25:3 dice así: ciertamente ninguno de cuantos esperan, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Cuántos dicen que este libro no es verdad? Sí. ¿Cuántos se rebelan contra nosotros cuando le vamos a hablar del Señor? Pero no, hemos aprendido que no es contra nosotros, están rechazando A Dios. a Jesús, el que murió, el que resucitó, padeció aquí en esta tierra para darnos una vida eterna. A mí me dijo una señora Entonces, así que yendo al trabajo en el bus. el Salmo mismo 25:2 que dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Por qué? Porque Él nos defiende. Ajá. Siempre, no importa que se burlen. Cuando le hablamos de su palabra, no importa, porque estamos hablando de Jesús, que es el único, el que vino a esta tierra, permaneció santo, como dice 3 veces santo, pero también nos dice, sed santos como yo soy santo. Entonces nos invita a ser como Él. Sí. Que somos Su pecadores semejanza. porque nacimos en pecado, sí, pero por eso Él murió, derramó su sangre por nosotros, resucitó y nos dio la victoria. Amén. Amén. Por eso tenemos redención delante del Padre. Que Él ¿cómo sería el dolor del Padre cuando vio a su hijo aquí con todo? Ya Él lo sabía. Pero cuando Él estaba en la cruz, yo creo que por lo que Él clamó, porque Él dice, Padre, Sí. me has desamparado. ¿Cómo sería aquel desespero? Yo creo que el Padre apartó la cara de su hijo. Sí. Para que se realizara el milagro para nosotros. Así que en eso también tenemos que pensar. Sí, Jesucristo. Claro que sí. Nadie entrega a su hijo. Así Ahora, nomás. sí, ahora vamos a Marcos 9:23. Marcos 9:23, que dice así. Dice así: Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿A quién le dijo esto? Cuando ese padre desesperado que vio que iba pasando, venía Jesús o estaba en el lugar, él llegó corriendo y se postró a sus pies y le dice, Señor, le comunica que su hijo, Satanás, lo lleva, lo echa al fuego, lo echa en el agua y todo lo que Jesús le dice. ¿Desde cuándo? Jesús lo sabía.
pero era para que todos vieran desde cuándo lo hace, desde que era pequeño, desde que era niño. Pero, Señor, hace. O sea, que Él le suplica que lo sane. Entonces Él le dice, si crees. Entonces, por eso le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Qué dijo Él? Inmediatamente, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Sí creo, imagínense. Sí, porque a veces hay cosas que nos falta la fe. Sí, por eso cada día tenemos que ayudarnos a tener fe. Pero ¿cómo crece nuestra fe? Orando y leyendo este libro, que es el manual del cristiano. Así que, mis hermanos, esta es la realidad. Para el que cree, para Dios no hay nada imposible. No. Que un hijo no está caminando como queremos, que está desviado, que clamamos como madre. Y el Señor, no en el tiempo de nosotros, seguro, en el tiempo, Él nos va a escuchar. Y Él va a venir a nosotros y va a darnos ese milagro. Por eso le digo, cada madre que ora por su hijo no pierda la fe, solamente confía. Amén, porque en la confianza en Dios es donde vemos esa montaña se moverá. La montaña no es que vamos a mover la montaña de allá, no. La montaña es ese problema que tenemos por delante. Es una montaña. Es una montaña. Un hogar que se está deshaciendo en el momento. Dios lo puede arreglar, porque para Dios no hay nada imposible. Una enfermedad. Es que hay tantas cosas que llegan en las familias, aún los que viven solos también. Entonces, ¿cuántos? Por eso es solamente confía, que Dios responderá por cada uno de nuestras peticiones delante de Dios. Por eso Él dice en Filipenses 4, 2, 4, 6, 7, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué palabras tan hermosas que el Señor nos da. Lo único es que tenemos que aprenderlas. Hay palabras, no todas, porque no se va a retener, pero tenemos que aprender ciertas cosas claves en un momento de necesidad, en un momento, depende, porque las cosas son diferentes. Podemos decir la palabra. Y qué hermoso que la tengamos ahí. ¿Qué tal que vinieran a recoger todos estos libros? Porque, sí, los van a coger. Va a haber un tiempo que van a recoger todas estas Biblias. No van a dejar nada porque se meten a las casas y todo lo van a mirar. Pero aquí adentro, en el corazón y en la mente, ¿le pueden quitar eso? Nadie se lo puede quitar. Usted puede aplicar la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Así que, mis hermanos, yo creo que estamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? Hebreos 4, vamos a ver qué dice la Santa Biblia en Hebreos 4, 4:16, que dice así. Cuatro 16 dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente confía, solamente aplica la palabra creyendo, porque si oramos no creyendo, no hacemos nada. Entonces, mis hermanos, pues yo les digo que estudien la Santa Biblia, que es lo único que nos va a llevar a la verdad. Y la verdad solamente está aquí escrita. Lean la Santa Biblia, que es el libro de Dios. No hay otro que pueda reemplazarlo. Hay muchos libros buenos para leer, pero si no lo leemos, no hacemos nada. Es la Santa Biblia. Así, mis hermanos, que hemos concluido en este momento.